Sean bienvenidos a la lección número 20 de mantenimiento. Con esta terminamos. El mantenimiento es un tema muy vasto. En estas 20 clases traté de que comprendieran un poco cómo es todo lo que conforma a la computadora. El hardware, que son las partes, y el software, que es lo que hace que funcione. El día de hoy me voy a dedicar a darles solamente recomendaciones y elementos que podrían utilizar para poder trabajar. Lo primero que necesito que entiendan es el concepto de pendrive. Un pendrive es una memoria USB que tiene el sistema operativo Windows desde sí para poder trabajar. Entonces, cuando ustedes van a trabajar, si crean un pendrive, esto quiere decir que ustedes van a poder instalar Windows desde su memoria. Hay dos formas de hacer un pendrive. El procedimiento que vamos a mencionar ahorita es un poco laborioso, pero bueno, está bastante sencillo. Solamente tendrían que entenderlo. Y el de Windows 10, que ya en realidad incluso la misma página de Microsoft los deja hacerlo. Entonces no es tan complicado, no lo es. Ya solamente sería cuestión de que ustedes lo analicen. Primero que nada, un pendrive, entonces repito, es una memoria USB que tiene instalado el sistema, o que tiene precargado el sistema operativo para poder ser instalado. Para poder trabajar con un pendrive, ¿sí?, lo primero que necesitan tener ustedes es crear una imagen ISO. De hecho, cuando ustedes vayan a internet y quieran buscar un disco de algo, pongan la imagen ISO Windows 10, imagen ISO Windows 8, imagen ISO. Generalmente las imágenes ISO son una copia exacta del elemento. Entonces, si ustedes van y buscan Windows 8.1 ISO o descargar imagen ISO, les va a aparecer. Necesitan tener la imagen ISO, y cuando ya tengan la imagen ISO y la memoria que van a utilizar, entonces vamos a tener que recurrir a un programa que se llama Windows 7 USB DVD and Tool. Así se llama, y funciona con Windows 8 y funciona con Windows 10. Hay otros programas, pero bueno. Entonces ustedes deben de tener dos cosas: una imagen ISO y la memoria con la capacidad adecuada. Cuando ustedes ya tengan esto, lo único que hacen es muy fácil. ¿Cómo crear el pendrive? Bueno, número 1, ustedes tienen que tener una memoria con la capacidad. Repito, depende de, si es de Windows 7, pues con 4 GB, pero si es de Windows 8, requieren 8 GB. Si es de Windows 10, también con una de 8 GB o una de 16, dependiendo si quieren. Hay una opción de todas las versiones, se llama. Entonces, para poder trabajar, ustedes necesitan tener una memoria. Aquí tenemos la memoria. Necesitan tener su imagen ISO, repito, necesitan tener su imagen ISO del sistema que vayan a utilizar. Lo pueden descargar de internet o pueden crearlo a través de un programa. Por ejemplo, si tienen el disco de Windows, que ya nadie tiene el disco de Windows hoy en día, entonces lo que hacen es usar un programa como el Ultra ISO, que convierte lo que está en un disco a una imagen ISO. Eso es una imagen ISO, la copia exacta de un disco. Entonces, para poder trabajar, ustedes lo que van a hacer, y es muy importante que lo entiendan, ¿vale? Tienen que entender que esto depende de que ustedes tengan los objetos. La imagen ISO, ya tienen la memoria, y con el programa de Windows 7 DVD and Tool son 4 pasos. Paso número 1, seleccionar el archivo. Le dan Browse, que es buscar, lo cargan. Una vez que le dan Browse y que tienen el archivo aquí, le dan Next. Entonces el paso número 1 es cargar la imagen ISO y le dan Next. Cuando llegan al paso número 2, más fácil. ¿Qué quieres crear? Del lado derecho dice una unidad USB o un DVD. Entonces dices, no, pues quiero crear un USB. Le dan donde dice USB Device. Y entonces nos pregunta acerca de la memoria. Y entonces nosotros, pues simple y llanamente, aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar la memoria. Le damos Begin Copy y listo. Se crea el pendrive. Así es como se crea un pendrive, y es muy fácil. Entonces, básicamente, para que ustedes entiendan, si lo hacen con Windows 10, van y buscan Windows 10 o instalar Windows 10, descarga Windows 10, los lleva a esta página de Windows de Microsoft, y aquí dice descarga la herramienta ahora, ¿sale? Y entonces ustedes, para poder trabajar, le dan clic aquí, descarga la herramienta, y es un programa que los lleva paso a paso, que les dice qué versión quieres descargar, de 32 o de 64 bits. Les dice después, ¿lo quieres poner en un disco o lo quieres como una imagen ISO, o lo quieres poner en una memoria? Y ustedes eligen, pues quiero el Windows 10 Pro, por ejemplo. Y lo quiero poner en una memoria.
Le dan siguiente, ponen la memoria y ya, él lo descarga y lo pone directamente en su pendrive. Entonces, hacer un pendrive de Windows 10 utilizando esta herramienta es súper fácil. Realmente, cualquier cosa que ustedes vean en YouTube les va a decir esto, básicamente, del Windows 10. Si es del Windows 8, del Windows 7, pues sí va a poder variar. Hay otros programas que hacen esto. Pero para el Windows 10, crear un pendrive es ir a la página de Windows y descargarlo. Y alguien va a decir, oiga, ¿y eso no es piratería? No, porque en realidad la piratería comenzaría cuando tú no tienes la licencia. Entonces, la licencia es cuando tú no la tienes, es cuando ya es piratería. Descargar el instalador solamente es el instalador de eso, no afecta, ¿vale? Entonces, el software más básico que podrían tener en su memoria podría ser ese, un pendrive de Windows 10. Hay software que es muy avanzado. Yo les recomiendo que, por ejemplo, aquellos que de repente su disco duro ya les esté marcando algún error o alguna falla, puedan usar alguno de estos dos programas. Pueden usar el Irens, así se llama, Irens. Es un software que tiene muchísimas herramientas. En la imagen del lado derecho dice particiones, copias, recuperaciones, recovery tools, dice ahí testing tool, hard disk tools. Este software del Irens es una herramienta realmente muy avanzada para poder pues darle mantenimiento a su disco duro. Entonces, las personas que tengan problemas con su disco duro, búsquense la imagen ISO y bájenla. Ajá. La tienen que grabar en un CD. Y básicamente el detalle de esto es, si ustedes no tienen CD, si ustedes no tienen unidad, porque ya las computadoras nuevas ya no tienen esa unidad, ¿qué es lo que va a pasar? Pues fácil. Lo que va a pasar es que ustedes pueden usar uno similar que se llama el HDD Regenerator. El HDD Regenerator es más fácil, de hecho. Ustedes, por ejemplo, pueden usar el HDD Regenerator desde Windows para que revise su disco, o pueden ponerlo en una memoria. Entonces, ese sería el detalle. Cuando ustedes van a trabajar, tendrían esa capacidad de ponerlo en una memoria. ¿Sale? Bueno, aquí por ejemplo la diferencia entre Irens y la diferencia entre HDD Regenerator es que el HDD Regenerator pues básicamente lo único que hace es revisar su memoria, revisar su disco duro, revisar cualquier unidad de almacenamiento. Entonces esta opción pues en realidad es bastante fácil, ¿no? Básicamente les pregunta qué unidad van a utilizar, ustedes eligen la unidad. Y una vez que le eligen, pues simple y llanamente le dicen, ok, que comience y empieza a revisar su disco duro, sector por sector, pista por pista, y lo empieza a revisar. ¿Sale? Entonces, el HDD Regenerator tiene esa cualidad. El Irens es más avanzado porque sí requiere un poco, incluso viene en inglés el menú, siempre va a aparecer en inglés el menú de esto, pero en realidad pues no es tan complicado tampoco. Nada más que este tiene muchas más herramientas. La mayoría de los que son expertos en mantenimiento, somos expertos en mantenimiento, pues tenemos algunos discos de Irens, que ahora les vuelvo a repetir, el problema es que ya no los podemos utilizar porque pues ya las computadoras nuevas ya no traen esta parte de un lector. Entonces o le ponemos un externo o tenemos que ponerlo en una memoria. Y pues si lo voy a poner en una memoria, pues mejor le pongo el HDD Regenerator. Ajá. Entonces, el HDD Regenerator tiene esa característica, ¿vale? Luego tenemos el HDD Low Level Format. Esta es una herramienta muy importante. ¿Por qué? Low Level Format significa bajo nivel de formateo. A veces nosotros formateamos nuestra memoria. ¿Cómo formateamos nuestra memoria? Vamos, seleccionamos nuestra unidad, le damos clic derecho y le damos formatear. Y pensamos que ya borramos todo, pero la realidad es que no es así. La realidad es que solamente quitamos la información superficial. Lo que hace es destruir la información. Entonces, si ustedes bajan y pues borran la información con HDD Low Level Format, lo que están haciendo es destruir la información. ¿Sale? Entonces, una parte pues muy importante consiste o radica en que ustedes al momento de trabajar, tengan en consideración eso. Tengan en consideración, ¿es importante la información que tengo? Si nadie más la puede ver, bueno, pues entonces la elimino, la destruyo. ¿Por qué?
La mayoría no lo sabe, pero por ejemplo le da clic derecho formatear y ya piensa que ya lo borró. Pero alguien que sí sabe va y busca el Recuba. Recuba es un software que sirve para recuperar los archivos que hayan sido borrados, formateados de una computadora, de una memoria, de cualquier dispositivo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, dicen, a ver, le voy a pasar mi memoria micro SD a mi hermano. Y ustedes le dan clic derecho formatear, lo formatean y ya está formateado. Bueno, él va, baja Recuba, lo ejecuta y puede recuperar todo lo que tenía esa memoria. No solamente es Recuba, existen otros muchos, por ejemplo AC Drive Data Recovery. AC Drive Data Recovery, perdón. Entonces, ese por ejemplo también hace lo mismo, nada más que el Recuba como que es un poco más eficiente. Yo he usado los dos y el Recuba se me hace más eficiente, por eso los digo. ¿Qué pasa cuando yo le voy a pasar mi memoria a alguien? ¿Sabes qué? Pues entonces en lugar de formatearla, le doy un formateo de bajo nivel y ahí destruyo la información. Ya es imposible que lo recuperen, ¿no? Entonces, nosotros para poder trabajar tenemos que entender que existe software de diversos tipos con diversas especificaciones. Ustedes para restaurar algo, por ejemplo, restaurar su memoria, incluso también podría ser, pero no es tan práctico. Esto es como para los discos duros. También lo hace con las memorias. De hecho, miren, les voy a mostrar la imagen donde nos mostraba que están los dos. Por ejemplo, aquí hasta arriba me dice que me muestra la unidad G y la unidad D. O sea, aquí puede aparecer también la memoria. Entonces, en realidad, ustedes pueden ahí encontrar que van a tener la unidad que ustedes tengan conectada. O sea, eso no pasa nada. Pero el detalle es que este sirve para buscar, encontrar errores y analizar a ver cómo está funcionando. Ese es el HDD Regenerator. Entonces, si a alguien de repente su disco duro le está fallando, le aparece el clásico pantallazo azul, se le llama así. Ajá. Busque exactamente usar el HDD Regenerator para repararlo. Si alguien necesita borrar totalmente la información de algún dispositivo, use entonces el HDD Low Level Format. Ajá. Entonces, ese es diferente. Si alguien borró algo sin querer o alguien alguien formateó su memoria sin querer o algo así, use el Recuba, que es otro elemento también importante. Y si alguien, por ejemplo, ¿no?, tiene un virus que le marca que ya no tiene nada su memoria, entonces ustedes, por ejemplo, van al explorador de Windows, abren el explorador de Windows y ven su memoria conectada. Entonces ustedes ven su memoria, por ejemplo, aquí donde dice Carvajal, que es mi disco duro externo. Entonces ustedes ven que sí tiene ocupado espacio, pero lo abren y está vacío, no ve nada. No quiere decir que no tenga nada, quiere decir que tiene un virus. Entonces, si ustedes ven que aquí les está marcando espacio, pero en la otra ven que no tiene nada, quiere decir que tienen un virus, ¿no? Este virus, que es el más popular todavía hoy en día, lo que hace es ocultar los archivos. Bueno, hay un programa que produce Bitdefender que se llama el USB Fix. USB Fix es un software que permite que ustedes quiten ese virus y restauren sus archivos. Si ustedes bajan e instalan el USB Fix en su computadora, este sirve para analizar memorias o cualquier cosa. De hecho, pues bueno, básicamente es para memorias, pero también revisa el disco duro ya que va por ahí. Ustedes nada más le dan limpiar y listo. Empieza a buscar el virus, lo quita y no nada más lo quita. Si sus archivos estaban ocultos, los regresa a como estaban. Entonces, este USB Fix es un software bastante utilizado, yo también lo tengo, y con ese trabajo cuando alguien me trae, por ejemplo, una memoria, me dice, oye, ¿sabes qué? Tengo una memoria que ya no tiene nada, entonces ya veo, no, pues sí tiene, está oculto. Ah, ¿lo puedes recuperar? Sí, listo. Entonces, 50 pesos por recuperar sus archivos. Cuando alguien, por ejemplo, los borra y lo tengo que recuperar con Recuba o con AC Drive Data Recovery, pues entonces sí ya les cobro 200 o 300 pesos porque es un proceso más tardado. Dependiendo de la capacidad de la memoria, este tiene dos pasos. En el primero es analizar y en el segundo es recuperar. Se puede tardar 3-4 horas. Y así como estos softwares que les acabo de mostrar, existen muchísimos softwares más. ¿Cuál es el chiste? Bueno, pues que ustedes entiendan el concepto. Un software es un programa que está diseñado para hacer algo. Hay softwares que están diseñados para que ustedes, por ejemplo, cuando están trabajando, graben la pantalla como yo. Hay softwares para crear videoconferencias.
Hay softwares para editar imágenes, hay software para editar audio, hay software para todo. Muchas veces la mayoría, por ejemplo, no sé, quien vio Audition, dice nada más hay Audition, no, pues existe una gran cantidad de software. Está, por ejemplo, el Sony SoundForge, ¿no? Quien vio Photoshop, pues dice, pues nada más está Photoshop, no, existe otro que se llama Corel Photopaint, así se llama Corel Photopaint, que es más o menos igual que Photoshop. Entonces, siempre va a haber muchos softwares. Los que yo les recomiendo son porque yo los he usado y porque pues a mí me han servido. Eso no quiere decir que sean los únicos. Si realmente a ustedes les interesa el mantenimiento, pues lo que van a hacer es empezar a usar y buscar software. Para poder llegar a decidir cuál de esos software sirve y cuál no, pues se van a tardar seguramente. Entonces vean cuántos programas de mantenimiento tengo yo aquí para muchísimas cosas. Entonces, yo tengo aquí el HDD Regenerator, por ejemplo, tengo, por ejemplo, el Removie, tengo el Rewinstall, tengo el Ultra ISO, tengo el WinRAR, tengo Camtasia, tengo muchos softwares aquí que yo he utilizado y que sé que necesito. Entonces, el punto sería ese. Para que ustedes trabajen, recuerden, el software tiene un fin, pero pues obviamente va a pasar que ustedes conocen lo que yo les digo, pero podrían, si buscan, encontrar cosas que yo no tenga y que a lo mejor les sirven más a ustedes. Entonces, cuando hablamos de mantenimiento, para cerrar con esto, estamos hablando de que la computadora funcione. El mantenimiento afecta a la parte del hardware, teclado, mouse, disco duro, procesador, memoria. Ajá. Y también afecta la parte del software, los programas, Windows, Word, Photoshop, el antivirus, no sé, cualquier software que tengamos por ahí, los drivers. Solamente cuando ustedes tienen la capacidad de dominar ambos, entonces es cuando ustedes pueden decir que saben mantenimiento, cuando entienden el hardware y entienden el software, ¿no? El consejo que les voy a dar para terminar este curso es que no tengan miedo, porque al final del día, si ustedes lo hacen en un proceso lógico, razonado, si ustedes lo hacen pensando, se pueden equivocar, pero no va a pasar nada. Si ustedes no piensan, entonces sí va a pasar algo, ¿no? Recuerden que el chiste del mantenimiento es que los dispositivos funcionen correctamente. ¿Cómo hacer que funcionen correctamente? Bueno, pues podría ser nada más quitándole el antivirus. A lo mejor su antivirus es el que no sirve y lo hace lento. ¿Cómo podemos hacer que sirva correctamente? A lo mejor el Windows que tiene es muy avanzado para la memoria que tiene. Entonces, a lo mejor le cambio la versión de Windows por una más antigua. Es eso. Básicamente se trata de que ustedes, para que puedan trabajar, entiendan. El mantenimiento se trata de hacer que funcione. Al principio cuesta trabajo, seguramente, pero conforme ustedes van practicando se dan cuenta que va siendo más fácil y más fácil. Cuando conocen los términos como ahorita los de los drivers y otros términos, ustedes lo pueden hacer mucho más eficientemente. Muy bien, pues bueno, con eso terminaríamos el curso de mantenimiento y pues esperemos vernos próximamente en otro curso.